La evaluación de la escritura se realiza de manera colectiva, explicándole a los niños que deben realizarlo ellos mismos, sin preguntar ni copiar a sus compañeros. Entonces, se empieza por el dictado de palabras, indicándole a los niños con qué campo semántico van a trabajar. Y a partir de la segunda evaluación, se van a incluir 2 palabras del dictado de la evaluación anterior, y esto se les va a informar también a los niños. Después del dictado de palabras viene el dictado de enunciados y enseguida la escritura libre, que va a ser acorde a lo que indica cada una de las evaluaciones. La evaluación de la lectura se hace de forma individual, pidiéndole a cada uno de los niños que pasen a leer al escritorio, y se les presenta el material de acuerdo a cada evaluación. Primero se les presenta el texto sin imagen. En el ejemplo que se ve en pantalla sería la imagen del lado izquierdo. Entonces se le pregunta al niño, ¿qué crees que dice aquí? Y se registra su respuesta. A partir de esa respuesta se le vuelve a preguntar, ¿cómo sabes que dice tal cosa? Esto para saber cómo ha sabido lo que dice. Entonces se le pide que nos diga nuevamente lo que dice en la imagen y que vaya señalando con su dedo. Esto nos dará información acerca de las estrategias que él utiliza para interpretar el texto. Enseguida se le pregunta qué dice, para saber si el niño ha comprendido el significado de lo que leyó o simplemente lo descifró por alguna estrategia. Después se le presenta el texto, pero ahora con imagen, que en el ejemplo que vemos en pantalla sería la imagen de la derecha. Y así se procederá con cada una de las palabras, oraciones y párrafos correspondientes a cada una de las evaluaciones que se pueden ver en el material que presentamos al inicio. Para el análisis de la representación escrita de oraciones tenemos la primera oración de la primera evaluación. Esta hoja la vamos a ocupar nosotros y vamos a escribir lo mismo en esta, pero enfrente del niño. Yo le voy a decir al niño, mira lo que voy a escribir. Enseguida yo voy a agregar, yo escribí, la vaca come pasto. Y entonces le voy a preguntar al niño, ¿qué escribí aquí? Y él me va a tener que responder repitiendo la frase. Cuando él me responda, entonces yo comienzo el interrogatorio y puedo usar la hoja para registrar las respuestas a las preguntas que básicamente son de ubicación y de predicción. Para eso tenemos 2 hojas. Entonces vamos a usar una, no la que estamos usando con el niño, sino la que ya teníamos anteriormente para escribir las respuestas. La primera pregunta es, ¿dirá pasto en alguna parte? Lo voy a hacer así, señalando la oración. Cuando él me diga, yo le voy a pedir que me señale con su dedo donde dice pasto. Y ya, por ejemplo, si me responde que pues la palabra correcta, entonces yo aquí
le pongo una raya y abajo le anoto ubicación, porque sí lo hizo correctamente. También le anoto cuál fue la palabra que ubicó en esta ocasión, que fue pasto. Lo anoto aquí. En caso de que me señale otra parte de la oración, se registra esa misma palabra y se señala del mismo modo. Enseguida yo le voy a señalar la palabra come y le voy a preguntar: ¿y aquí qué crees que dice? Si él me responde, por ejemplo, que aquí dice la vaca, entonces yo le voy a poner también una raya y le voy a poner lo que él me dijo que él creía que decía aquí. Y también, bueno, en esta ocasión es de predicción, entonces le anoto una P. La siguiente pregunta también es de ubicación, entonces yo le pregunto: ¿dirá vaca en alguna parte? Señala con tu dedito para que yo sepa dónde es y se registra la respuesta que el niño nos dé. En este caso, si nos dice que vaca dice de acá a acá, entonces yo lo señalo aquí. Y esta es de ubicación. Ahora yo le voy a señalar la palabra pasto y le voy a preguntar: ¿y aquí qué crees que dice? Y registro su respuesta, en este caso de predicción. Si él me dice que ahí dice come, entonces yo aquí le anoto. Y aquí es de predicción. Ahora yo le pregunto: ¿dirá la en alguna parte? Y si él me dice que no, entonces yo lo registro a la orilla de la hoja. Puedo registrar la palabra no o nada. Ahora yo le señalo la palabra vaca y le pregunto: ¿y aquí qué crees que dice? Y registro su respuesta. Si me dice que ahí dice vaca, entonces yo aquí le anoto vaca con la P de predicción. Le continúo preguntando y ahora le pregunto: ¿dirá come en alguna parte? Señálame con tu dedito para que yo sepa dónde. Y si me señala pues la palabra, entonces yo la registro. Por último, yo le señalo la palabra la y le pregunto: ¿y aquí qué crees que dice? Si me dice que aquí dice vaca, entonces yo señalo la y le pongo que me dijo que vaca. Entonces, si nos damos cuenta, son 8 preguntas. Las 8 preguntas porque son 4 palabras y se hace una pregunta de ubicación y una de predicción para cada palabra, pero estas no van en orden. Y pues es importante que tengamos esta de registro y la otra que le estamos mostrando al niño, para que no se confunda con todas nuestras anotaciones. Y va a ser el mismo procedimiento para la segunda evaluación, que es esta oración, la tercera y la cuarta. Aparte de los registros particulares de cada sección en cada una de las evaluaciones que ya se fueron señalando a través de este video, hay una hoja de registro general en donde se pueden anotar los resultados de cada uno de los niños. Como se puede observar, en la parte de arriba vienen los datos generales de la institución, de la escuela,
Y en la parte de abajo pues está el apartado para colocar el nombre de cada uno de los niños y viene dividido por secciones: escritura, lectura y el análisis de las oraciones. A continuación voy a pasar a explicar cómo determinar cada una. Como se puede observar en la primera columna, dictado de palabras se divide en nivel de adquisición y dificultades. En cuanto al nivel de adquisición, se divide en presilábica. Esta se refiere a cuando lo que el niño escribió no se relaciona en nada con los aspectos sonoros del habla. Entonces se dice que tiene una conceptualización presilábica. La S significa silábica. Es cuando el niño relaciona una grafía de su escritura con una sílaba correspondiente a una palabra. La siguiente es la silábico-alfabética, cuando el niño a veces relaciona una grafía con una sílaba y otras veces una grafía con un fonema. Y la alfabética, que ya es el nivel más alto, cuando el niño relaciona cada una de las grafías de su escritura con un fonema de acuerdo a la palabra. Y en cuanto a las dificultades, estas pueden ser directa, inversa, mixta, trabada o diptongo. Entonces se coloca una X en la columna de acuerdo a los resultados que haya tenido, en su mayoría en el dictado de palabras. En el dictado de enunciado se utilizan los mismos criterios mencionados anteriormente en cuanto al nivel de adquisición, pero también se consideran las separaciones que existen entre las palabras, y estas pueden ser: separa el sustantivo, aunque hay veces que lo une al artículo o al verbo. La siguiente significa que separa el verbo, es decir, al sustantivo lo separa del verbo y a este lo separa de la siguiente palabra. Y la última es que separa la partícula, es decir, que separa la partícula del sustantivo, este a su vez del verbo y este a su vez de la siguiente palabra. Y por último, para el registro de la evaluación de la escritura está la redacción libre. Sin embargo, aquí se utilizan los mismos criterios mencionados anteriormente en cuanto al nivel de adquisición y también en cuanto a la separación de las palabras. En cuanto a la lectura, el maestro registrará 1, 2 o 3 en cuanto a palabra, enunciado o párrafo, de acuerdo a lo siguiente. El 1 es cuando el niño considera que cuando el texto no lleva imagen no tiene significado, solo cuando le encuentra alguna similitud en cuanto a figura. Y aun cuando pudiera asignarle un significado al texto, no considera las propiedades del mismo. El número 2 se asigna cuando el niño asigna un significado al texto considerando las propiedades cuantitativas de este. Y por último, el número 3 se asigna a los niños que, además de considerar las propiedades cuantitativas del texto, consideran las cualitativas, es decir, las letras, y entonces puede haber una lectura comprensiva o no. En cuanto a el registro de la evaluación del análisis de la representación escrita de la oración, esta puede dividirse en D, C, B o A. La D significa que no hay correspondencia entre las partes de la representación escrita y las partes de la emisión oral. La letra C se asigna cuando el niño es capaz de aislar el sustantivo de la oración, pero no el verbo. Sabe que el verbo está, pero no lo considera con una existencia independiente.
La letra B es cuando ya puede separar tanto el sustantivo como el verbo, pero aún tiene dificultad con los artículos, los nexos y las preposiciones, pues considera que éstas no están representadas. Y la letra A significa el nivel más alto cuando ya puede separar todas las palabras y considera que todas están representadas respetando el orden.